¿Cómo está, comunidad de Sidevi? Iniciamos el segundo capítulo del podcast Ciegos, porque los ciegos también tienen una visión del mundo. Y es una visión, como dijimos en el primer capítulo, que tiene que ver con olores, sensaciones, ruidos, sabores. Y en este segundo capítulo vamos a hacer, primero tenemos un invitado. Primero va a hacer las presentaciones. Yo soy Cristian Méndez, el presentador. Está don Aureliano Vega, que es uno de los fundadores del podcast. ¿Cómo estás, Aureliano? Muy bien, muy bien. Juan Fuentes, También, el otro. También estoy bien. Don Jorge Aras parece que no está bien, porque no vino. No, está enfermo. Está enfermito. Enfermito. Pero en su reemplazo tenemos, como dicen, un reemplazo de lujo, a José Farfán. ¿Cómo estás, José? Yo bien bello como siempre. Bello como siempre. Todavía que hables un poco más fuerte. Más fuerte. Pero bueno, en este segundo capítulo, vamos a tener un entrevistado y que cuando hicimos la reunión de pauta para ver a quién íbamos a traer para conversar, alguien que cambie, que ha cambiado nuestras vidas. Correcto. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a Jorge Urra, que es profesor de educación diferencial y profesor de orientación y movilidad. ¿Por qué? Porque todos los que escucharon el primer podcast y hablaron ellos contaban la historia del bastón, hablaban de la persona que lo llevaba al metro, hablaban de los profesores que tenían orientación y movilidad. Jorge es la persona que hace ese milagro, porque en el fondo ellos mismos lo dijeron, Aureliano, Juan. Sí. Su vida cambió cuando pudieron caminar. Notablemente, cuando nos hicimos autovalentes en ese aspecto. No solamente porque pudimos caminar, sino que pudimos liberarnos de la compañía de alguien, salir solo, poder caminar solo por la calle. Claro. ¿En qué cambió, José, tu vida cuando pudiste manejar el bastón? Sentí que recuperé bastante como que mi libertad. De hecho, con el profe Jorge me pasó algo curioso porque él me tuvo que enseñar 2 veces. Porque perdí la memoria, se me había olvidado casi todo lo que me había enseñado y después me volví a enseñar. Pero gracias a él recuperé mi movilidad otra vez. Correcto. Bueno, Jorge, escuchaste 3 testimonios de gente que le has cambiado la vida. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Bueno, primero saludar a la comunidad, a los oyentes que están detrás de los audífonos, auriculares, parlantes. Mi nombre es Jorge Urra, como dijo Cristian, yo soy profesor de orientación y movilidad, educación diferencial en especialidad problema en la visión. Es una sigla que he ido cambiando con el tiempo, pero esa fue la que me tocó en su momento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento respecto a lo que han dicho los chiquillos? Yo diría que muy agradecido, muy grato para mí el hecho de aportar desde alguna especialidad, algún área, hacia la vida de las personas en general. Me parece muy importante para recuperar algo muy básico, creo yo, que es la autonomía, la independencia, el desplazamiento. Jorge, que no está ahora, le mandamos un saludo, que se recupere. José, Juan y Aureliano han hablado de independencia. Correcto. Han hablado de cambios en la vida. Aureliano contó la vez que se fue solo al metro, que fue Claro. como volver a caminar. Lo que pasa... Juan también, que ahora trota. Sí. José recién también nos comentaba el tema de que él le dijeron, antes de quedar ciego, oye, tienes que movilizarte. ¿Cómo surgió en ti las ganas de aprender y de enseñar esto? Sí. ¿Por qué? ¿Algo familiar? ¿Te surgió? En el caso mío, la inquietud, digamos, surge a través de la necesidad. Una necesidad que está planteada desde el espacio de trabajo donde me encuentro, que es el Centro de Rehabilitación en Sidevi.
surge desde ahí, ya que me tocó reemplazar, hubo un cambio en el equipo, me tocó reemplazar a otra profesora y quedó el espacio de orientación y movilidad vacío en ese momento. Entonces, ahí, digamos, como una de mis fortalezas y debilidades, pero en fortaleza, en mi caso es que me gusta mucho moverme. No me gusta estar tanto tiempo encerrado en una oficina, llenando documentos o Profe, haciendo clases más estáticas, digamos. Una consulta. ¿Mm? ¿Cómo usted, cómo usted llegó a quedarse? Usted está contando que con ese puesto, Sí. pero usted tenía que haber tenido ganas. ¿De dónde le nacen las ganas de poder enseñarnos a nosotros? Correcto. Eso. ¿De dónde, claro, de dónde Esa surge inquietud, la- esa Sí. inquietud. Mm. Eso. Las ganas, aunque puede sonar un poco cursi, surge de ustedes. Las ganas porque me di cuenta que el tema de, bueno, la discapacidad en general, pero en este caso discapacidad visual, es algo transversal, algo que nos puede pasar a cualquiera en algún momento de nuestras vidas, y sería importante tener algún referente, algún apoyo para avanzar de acuerdo a los procesos. Entonces, las ganas, en el fondo me las dieron ustedes, las distintas personas que he tenido desde el año 2017, que hice la práctica profesional. Ahí yo después hice un pequeñito voluntariado, continué con el proceso de orientación y movilidad, y ya después me mantuve trabajando. Oye, Jorge, discúlpeme, pero ese sentimiento de ayudar nació desde muy pequeño, desde muy joven, tuviste siempre esa idea de ayudar a los demás, porque no es fácil, te lo digo, tú me enseñaste enseñar primero que todo, segundo, tener la paciencia para hacerlo y llegar a las otras personas. Claro, en mi caso, el tema de ayudar es algo que tengo de niño. Ya. De niño yo, bueno, para contextualizar un poco mi vida muy rápidamente, nunca cuando niño, joven, incluso ya adulto joven, digamos, tuve un referente en cuanto a ocupación. Ya, por ejemplo, yo nunca de niño tenía la intención o sabía, bueno, ni siquiera conocía la carrera, educación diferencial, de partida. Entonces yo lo que conocía en ese momento, siempre recuerdo el video o testimonios del Padre Hurtado. Ya. Entonces yo en ese tiempo imaginaba que él era, todos los sacerdotes, todas las personas pertenecientes o con rol de iglesia servían de la misma manera tan activa que él tenía. Entonces yo tenía esa imagen y yo creo que me quedé con algo de ese testimonio. Ya. José, tú, ¿todos aquí tuvieron clases han salido Sí. alguna vez con Jorge? Sí. Sí. Cuenta tu historia con Jorge, José. ¿Cómo fue esa primera clase cuando tenías que salir y aparece y lo escuchas su voz y empieza el tema a manejar el bastón? ¿Cómo la recuerdas esa primera clase? A ver, yo me acuerdo que primero el profe como que me enseñaba como que técnicas para moverse dentro de espacios cerrados, y yo en ese momento quería salir a la calle. Y cuando me dijo, la próxima semana vamos a usar el bastón. Y ahí me empezó a pegar la ansiedad porque quería hacerlo bien. Y tengo que admitir que el profe tuvo mucha paciencia conmigo porque yo cuando caminaba me desviaba para los lados y me enseñó bastante bien. Entonces pienso que el profe fue como que un gran aporte a mi vida en devolverme como que esa independencia. Y en ustedes, Aureliano y Juan, ¿cómo? En el caso mío, bueno, yo me controlo aún todavía en la cato, en la parte de los ojos, y resulta que ya cuando empecé con el problema ya como tal,
me dijeron, yo a Teresa la ubicaba y me dijo una de las tecnólogas, me dijo, pero Teresa está a cargo de una institución, una fundación, y la llamé, vine para acá, conversamos todo y ya ahí partí a la semana siguiente, creo que con Jorge. Pero lo que a mí me llamó la atención, no tenía tanta ansiedad, sino que me hizo sentir tan bien, y no es porque esté presente, lo sabe, esa sensación de seguridad, de que no me iba a equivocar y que si me equivocaba él me lo podía repetir 3, 4, 5, hasta no sé, pues, hasta que pudiera entender qué es lo que era movilizarse. ¿Y tú, Aureliano? Mire, a Tú mí- que este fue el alumno que se te arrancó. Él contaba Sí. de que, sí, que Lo que pasa tú es lo que- ibas a llevar al metro, dijo, ya no lo espero, y se fue solo. En algún adulto ¿Ah? ha pasado eso. Lo que- Sí. Pero lo que llegó, pasa- po. Claro. Yo les cuento, bueno, a mí me pareció, me pasó algo parecido a lo de Juan. Yo conocí a Teresita. Teresita me mandó para acá al centro. Y acá la primera persona con la que tuve contacto fue con Jorge Urra, que me tenía que enseñar voy a decir como yo lo decía en ese tiempo, a usar el bastón. Entonces, salimos a la calle, me llevó para allá, para acá, me dijo los tips que tenía que tomar en cuenta, hasta que llegamos a la situación de que tenía que llegar a mi casa, porque ese era el temor que tenía yo, irme de aquí a mi casa. Entonces él me enseñó a llegar a mi casa, en tomar el metro, hacer la combinación, llegar a mi casa, después de mi casa él me fue a buscar a mi casa, de mi casa volvimos acá y estuve en eso. Yo tenía el problema de que me venía a buscar mi hermana, me venía a dejar mi hermana. Entonces ya un momento en que ya no podía venir ella y... Arrancaste. Y ahí, claro, un día me arranqué del profe, así que ya no lo esperé y aquí estoy todavía. Oye, Jorge, acá en las conversaciones que hemos tenido sale mucho el tema de superar el duelo de la pérdida de la visión. Y ¿cómo ves tú ese avance cuando la persona ya está superando el duelo? Con duelo. ¿Cómo es tratar con una que perdió la vista? Con todo lo que es. Porque yo contaba acá que cuando la Tere, la directora del centro de rehabilitación, me puso la venta para hacer el actuando con el bastón, me dijo, tienes que estar 10 minutos. O sea, fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Y una desesperación increíble. ¿Cómo vas viendo tú que una persona va perdiendo ese miedo y superando ese duelo? Claro, en el caso del duelo, bueno, primero aclarar que cada persona es un mundo, uno de repente puede tender quizás a juzgar, tener la tendencia a juzgar a la persona primero por la discapacidad y después por la persona, pero siempre al revés, siempre está la persona por sobre la situación de discapacidad en este caso. ¿Ya? Entonces, cada persona tiene su historia de vida, sus necesidades, sus anhelos, sus proyectos de vida también, y muchas veces por esta situación, a través de algún traumatismo, por ejemplo, o alguna enfermedad ocular o relacionada que genera algún tipo de dificultad visual, las personas pierden ese rumbo, pierden ese horizonte que tenían. Por ejemplo, gente que estaba en edad escolar o laboral, o incluso personas adulta mayor, por ejemplo, también ocurre mucho esto de que se paralizan en primera instancia. Hay una parálisis que puede durar, es relativo, hay gente que, por ejemplo, al momento de quedar ciega han pasado muchos años, 2, 3, 4 años, hasta que ya retoman algún paso a seguir para buscar cómo continuar con su vida. Porque en esa parálisis yo quiero sostener que la persona, primero, bueno, hay un tema social, un tema, por ejemplo, gente que me dice que no quiere salir porque no quiere que lo vean los vecinos, por ejemplo. Bueno, acá Aureliano y José y Jorge comentaban situaciones así, Claro. que incluso les daba pudor andar con el bastón. Claro, hay un tema de vulnerabilidad, de simbolismo,
y mucha carga emocional. Entonces, el tema duelo es un tema muy básico que se tiene que trabajar siempre al inicio de cada sesión. Oye, aquí también en las conversaciones que tuvimos José, Juan y Aureliano, hablaba que la gente como que no sabe cómo ayudar a una persona ciega en la calle. ¿Podías dar tips de cómo acercarse para ayudar? Porque realmente Aureliano dijo que una vez lo ayudaron y poco menos que lo agarraron de la solapa de la camisa, creo que fue. Sí. Y Juan, también, no sé, alguna experiencia de José, pero ¿cómo yo ayudo? Yo veo una persona ciega complicada, ¿cómo ayudo? Ya. Bueno, partiendo porque antes de estudiar la carrera yo tampoco tenía idea de cómo trabajar o cómo ayudar a una persona ciega con baja visión en la calle. Algunos tips, los tips básicos siempre son el de acercarse a la persona y no hacer contacto directo, sino hablarle a la persona y preguntar si necesita la ayuda en primera instancia, porque puede pasar, y ha pasado, que hay gente que está esperando a alguien y se queda de punto fijo en una esquina, por ejemplo, y llega una persona a ayudar y ni siquiera pregunta, a lo mejor saluda, pero hace que la toma la persona prácticamente y la empuja. La empuja para cruzar la calle. Y a lo mejor esa persona no necesitaba cruzar calle, no necesitaba ese... Ya, y en el caso de que una persona necesitaba cruzar la calle, ¿cómo yo lo ayudo? ¿Qué tips? ¿De dónde lo tomo? ¿Cómo son esos procesos? En cuanto a técnicas de orientación y movilidad, hay técnicas específicas o acomodaciones que uno puede considerar, ¿ya? Pero en este caso siempre es importante, ya que no todas las personas ciegas o con baja visión manejan las técnicas de orientación y movilidad. Hay gente que de repente compra el bastón y no recibe instrucción previa. Entonces lo más básico es preguntar. Si la persona responde afirmativamente, me acerco y trato de acercar el dorso de mi brazo, de mi hombro, para que la persona se acomode. Esa es la clave. Ya. Dejar que la persona se acomode y escuchar la instrucción de la persona, lo que necesita. Porque yo he visto gente en el hombro Sí, y, claro. en el antebrazo. Correcto. Claro, entonces ahí lo que uno hace es el acercamiento para que la persona toque el brazo y ahí la persona puede elegir si se toma del hombro, del antebrazo, generalmente. ¿Ya? Entonces se hace ese contacto y ya después la persona sigue el transcurso. Y aquí, bueno, señalar igual que es importante también el tema de preguntar, por ejemplo, hacia dónde va a cruzar. Correcto. Porque hay gente que de repente llega a hacer las cosas a la rápida. ¿Sí? Ese es el tema, que hacen toda la rápida. Claro. Y vive en una sociedad apurada. así, claro. Entonces, por ayudar rápido, la toman y la cruzan hacia otra dirección. Profe, un alcance también sobre lo mismo. Hay mucha gente que a las personas que están usando bastón, como nosotros, le toman el bastón y le doblan el bastón para donde se supone que nosotros vamos a caminar. Claro. Eso yo varias veces he tenido que decirle a las personas: no me tome el bastón, por favor, se lo pido, no me tome el bastón. Si quiere ayudarme, présteme su hombro, nada más. Sí, pero mucha gente que te pesca del bastón y para allá queda, para allá. Correcto. No, eso no, nosotros sabemos para dónde vamos. Correcto. Y no imaginaba también, ¿sabes, Jorge? El otro, me he dado cuenta que, por ejemplo, yo como vivo en el sector del Parque O'Higgins, está en la universidad y cosas así, las nuevas generaciones, más jóvenes, están como aprendiendo más. Porque a mí cuando yo voy saliendo me dice, lo que dices tú, se acerca y me dice, ¿quieres que te ayude? Sí, ya, afirmativamente yo digo, sí, ningún problema, ya. Digo yo, ¿te puedo tomar del hombro? ¿Te puedo tomar, por ejemplo, del codo? Sí, ningún problema, lo vamos conversando, aquí vamos a cruzar, ¿dónde te dejo? Aquí, listo. Pero están poco a poco, yo creo que también nosotros tenemos que enseñarles. Profe, José, ¿qué fue lo más complicado? Perdón, ¿ibas a preguntar algo? sí, tengo una consulta. Cuando el profe me pasó mucho, cuando me estaba enseñando orientación y movilidad, que él me veía de lejos, había mucha gente que lo insultaba. Entonces tengo curiosidad
si alguna vez la gente por desconocimiento está intentando como que ayudarnos a ser más independientes. Ha habido alguno que se ha puesto como que agresivo, pero físicamente, ¿cómo hace usted para lidiar con ese tipo de casos si le sucede? A ver, ¿cómo? ¿Te han pensado que tú estás como siendo malo con el... Claro. ¿Qué caso ha habido, supongamos? Y No, te contestas la pregunta. Es algo relativamente, no pasa todos los días, pero es relativamente recurrente. Que si a uno lo ven cerca de una persona que está practicando con su bastón, una persona ciega, lo ven cerca y no lo ven que lo están llevando, tomando, orientando a través del brazo, lo ven como algo negativo. Como negativo, yo creo que igual en parte por esta tendencia a vivir apurado, a buscar todo rápido, generar ahí ese espacio de desplazamiento es importante en los chiquillos. Los chiquillos necesitan regular sus pasos, conocer el entorno, y eso necesitan hacerlo a través de la experiencia directa. Jorge, para ir terminando ya, pues se acabó el tiempo, ¿te has dado cuenta o has valorado o has aquilatado en algún momento la cantidad de caminos que has ayudado a recorrer a la gente? Ese tema, de repente me pongo... Aquí tienes 3. Claro, de repente entro en modo reflexivo, Sí. digamos, y sí, yo... A veces yo como persona soy muy autocrítico, entonces siempre me estoy exigiendo tratar de ayudar la mayor gente posible. Antes ese era mi foco, ayudar la mayor cantidad de gente. Ahora trato de enfocarme más en la calidad porque no saco nada con, por ejemplo, trabajar con 30 personas en media hora si esa media hora no alcanzamos a llegar a la esquina, por ejemplo. ¿Cuánta gente Entonces, has ayudado a ocupar el bastón? sí, ese cálculo no lo he hecho, pero aproximado yo creo que están entre las 150, 200 personas. Es un número, claro, un número que varía año a año. Yo me acuerdo que en el tiempo de pandemia, por ejemplo, ahí bajó mucho la cantidad de trabajo, se llevó el trabajo de manera más online. Y antes del estallido social tenía mucha gente, tenía un número de 50, 60 personas más o menos, que realizó el proceso. Ya después empezó a disminuir por temas contractuales, digamos. Exacto. Pero en cuanto a la cantidad de gente, igual es un número que uno de repente piensa y no lo cree. Ha pasado harta gente. José, ¿qué fue lo más difícil de aprender del bastón? Porque uno aprende a ocuparlo, es una herramienta. ¿Qué para ti, cuál fue lo más difícil de aprender del bastón? Coordinar el movimiento cruzado del bastón con los pies. Antes tenía que pensarlo y ahora lo hago como que se grabó ese movimiento en mi cuerpo y lo hago automático, pero eso fue lo que más me costó. En el sentido es que vaya el bastón delante, Claro, la marcha de llevar el bastón coordinado con los avances de los pies. claro, manteniendo lo que se llama este movimiento de abanico. Entonces me fue el nombre técnico, pero el arco del bastón, tener noción del arco, porque el arco permite a la persona mantenerse segura dentro del espacio para evitar chocar con objetos o caídas. Aureliano, en tu caso, ¿qué fue lo más complicado, además de lo que dijo José? Lo más complicado, lo que hablaba el profe, el arco, usar el arco, y pasaba que muchas veces uno al usar el arco pasa por encima de algún objeto y se puede tropezar. Entonces yo ese arco no lo uso mucho, prefiero usar el rastrillo, el rastreo. Entonces prefiero ese, pero como les digo, el arco fue el que más me costó. ¿En tu caso, Juan? Yo creo que
El arco en gran parte, pero también ocupo más el rastreo. Y de hecho, lo que le Pero comentaba... ¿cuál ha sido lo más difícil de ocupar en el bastón? Eso, el ¿cuánto se llama? El acostumbrarme primero que todo a andar con el bastón, coordinar el caminar y coordinar también de guiarme por la pared o por el lugar para poder yo seguir y no andar por la mitad de la calle. Por el lado de la edificación. Claro, claro. Y lo otro, como te digo, que me acordé el otro día, profe, de ti, fue Sí. eso. Sí. Y Bueno, hay otro también que cuesta harto, que es el de los tres golpes. claro, las técnicas. ¿Qué es el tres golpes? Es una técnica para mantener una marcha orientada junto a la lineamificación. La lineamificación puede ser paredes, muros, Correcto. portones, Rejas, etcétera. Jorge, tú querías hacer un comentario. Sí, quería, por un tema técnico, cuando se habla de arco, la noción de arco se refiere al espacio de izquierda a derecha que va en cuanto a extensión de hombro a hombro mínimo, ¿cierto? Sí. Se refiere a esa extensión, digamos, porque las variantes que ustedes mencionaban eran el toque, avanzar con toque, 2 toques se puede decir, Sí, los toques. y avanzar con rastreo. Rastreo. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Y bueno, los 3 toques es una técnica más accesoria, pero también se puede considerar. Tenemos 1 minuto. 2 preguntas. Si las puedes responder en las 2 preguntas rápido o una. Primero, ¿es Santiago una ciudad fácil para enseñar a una persona ciega a ocupar el bastón? Y 2, ¿qué es lo más peligroso de Santiago para un ciego? El tema, bueno, en Santiago, yo creo que habría que hacer alguna comparación con otro espacio quizás, pero generalmente es complicado. Es complicado el tema del aprendizaje, a pesar de que se han hecho cambios a nivel de baldosas, por ejemplo, incorporación de piso táctil, cambios, por ejemplo, a nivel de rampas para silla de ruedas, en las esquinas cuando uno va a cruzar, por ejemplo. Es complicado porque hay muchos factores, muchas variables, digamos, arquitectónicas, humanas, el tema del tránsito vehicular en ciudades es algo muy concurrente y son muchos factores que hay que evaluar en ese sentido. Entonces, yo creo que la parte arquitectónica es algo que uno puede avanzar de a poco. Pero los en el ambulantes, tiempo. Sí, pues, aquí es justamente Juan esto, y Aureliano han tenido problemas con los ambulantes. Correcto. Claro, la parte humana, y esa es la parte que yo quiero hacer más énfasis. Esa parte uno lo puede cambiar cuando genera una conciencia del espacio y de la necesidad del público en general. Porque generalmente cuando uno aplica una ayuda pensando, por ejemplo, en personas ciegas o con baja visión, esa ayuda sirve para otras personas, sirve para todos, ¿ya? El hecho de mantener un espacio digamos, extenso para desplazarse, sin obstáculos alrededor, solo ese hecho ya genera un gran cambio en la experiencia del desplazamiento en calle en las personas. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. Nos quedan muchos temas. Sí. El color de los bastones, Sí, un montón de un cosas montón de que temas. podemos- Y quería agradecerte tu instancia de haber venido, porque en serio, cuando hoy día hablamos de la posibilidad de traer a alguien, dijeron al tiro Jorge, porque Sí. les cambió la vida. Y eso tiene que hacerte sentir muy orgulloso, Sí. porque aquí te aprecian harto. Y lo otro, vamos a seguir con esta experiencia de Ciegos, un podcast donde se hablan de temas, se hablan de no solamente temas ceguera, sino de la visión del mundo. Y quería agradecer también a José Farfán por haber estado hoy día, ¿ya? Gracias. Y en una palabra de cada uno de ustedes a Jorge. Partimos, Aureliano. Gracias. Exactamente lo mismo que dijo. Muchas gracias por enseñarme una nueva forma de vivir. José.
Siga así, profe. Siga así y no se rinda. Lo está haciendo bien. Bueno, hasta aquí queda este podcast Ciegos y nos juntamos en un tercer episodio. Esperemos ya con Jorge incluido. Y si no, espero que José nos venga a seguir ayudando y participando. Sí, pues. Nos estamos escuchando. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.